Ok, muy buenas tardes, gusto de saludarles, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Nos disponemos a revisar la clase número 5 de este estudio acerca del el Sermón del Monte. Ya estamos prácticamente en la recta final y no sé, evidentemente nosotros acá estamos haciendo una especie de revisión no tan profunda sobre este sermón, pero espero que en ustedes quede la intención, el deseo, el ánimo de seguirlo revisando, porque sin lugar a dudas es uno de los temas importantes que todos nosotros como hombres y mujeres de fe debemos conocer. Como dijimos al principio en la introducción, se trata principalmente de la idea fundamental de lo que Jesús consideraba el ser un discípulo, la forma en que él espera que se viva, la forma que él espera en que uno desarrolle su fe. Por lo tanto, cada vez que hay que hacer una especie de reseteo, si pudiéramos decirlo así, y tratar de revisar de cómo estamos referente a nuestra relación con Dios, referente a nuestra experiencia religiosa. Creo que cada vez que tenemos que hacer eso, estamos, por decir así, casi obligados a retornar a este elemento del Sermón del Monte. Como ustedes han dado cuenta, abarca todos los elementos de un grupo, de unas personas, y es así como hoy día vamos a revisar Mateo del 7 al 12 y ahora Jesús, después de haber hablado en la sección anterior acerca del tema de las posesiones, de lo material, hoy día comienza a hablar o en esta sección nos habla de un tema que no es menor, al cual estamos todos, absolutamente todos expuestos, que es la manera en que nos relacionamos con otros. Todos los que estamos aquí, sean jóvenes, sean adultos, sean varones, sean damas, tengan o no tengan una responsabilidad formal o abierta dentro de una iglesia, todos nosotros vivimos a diario el concepto de el tema de las relaciones. Y es interesante cómo ustedes se pueden ir dando cuenta cómo Jesús en este sermón está abarcando los elementos fundamentales del ser humano y obviamente no podía quedar fuera el concepto de cómo nos estamos relacionando con aquellos que nos rodean. Así que hoy día revisamos las relaciones del cristiano y aquí hay una serie de elementos que vamos a revisar y esto se encuentra del Mateo del 7 al 12. Vamos a leer solo para introducirnos un poquito. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Esto es Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Bien,
parece bastante lógico que habiendo hablado acerca del carácter, habiendo hablado acerca de la influencia, habiendo hablado acerca de la injusticia, de la piedad, de la ambición del cristiano, era absolutamente esperable que se concentrara o centrara Jesús ahora en este concepto de las relaciones. Eh, Porque desde un principio que comenzamos este estudio, estuvimos planteando de que a todas luces la idea del Sermón del Monte nos a nosotros nos pone en un en sentido que hemos establecido como una contracultura cristiana. Es un asunto que va en función de pensar de alguna manera lo que Cristo desea para sus hijos o para aquellos que le siguen. Y es interesante porque si uno piensa que aquí en el Sermón del Monte estamos encontrando el pensamiento de Jesús para los discípulos, entonces automáticamente en esta sección tenemos que ya ir definiendo algo que es sumamente importante y es que el discipulado que Jesús espera que sus hijos o sus seguidores experimenten no es un discipulado que se viva o se experimente en el individualismo, sino que ya sabemos, por lo que en la primera lectura que encontramos acá, que Jesús está pensando en un discipulado donde nos relacionemos con otros. O sea, y esto es súper importante porque no sé cuántas veces uno escucha en la pastoral, a veces en temas familiares, a veces con personas que uno desenvuelve por allí la siguiente idea de que yo puedo seguir al Señor solito, no necesito a nadie más. Si yo puedo seguir al Señor solito. El problema con esa declaración es que contrasta automáticamente con lo que Jesús está definiendo en esta parte del Sermón del Monte referente a lo que él desea o espera de aquellos que son discípulos, porque si va a plantear dentro del sermón la necesidad, la forma, la característica, ayuda directa para que un discípulo se desarrolle con otros, se relacione con otros de buena manera, entonces cuando Jesús está pensando, el discípulo no lo está pensando en el concepto del individualismo, donde alguien pueda decir yo y el Señor y nadie más. ¿Ha escuchado eso de repente? No, 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 si yo vivo mi fe con el Señor y listo, y no tengo ningún problema más con nadie. Entonces, el Sermón del Monte, lo primero que nos viene a informar o a colocar acá, a poner el pequeñito problema, por decirlo así, es que cuando Jesús está viendo a sus seguidores, los ve siempre en un desarrollo con otros, comunitario, que se expresa, vive su fe con otros, experimenta su fe con otros y lejos del individualismo se ve esto claramente. Entonces, para Jesús, las relaciones dentro de una comunidad de hombres y de mujeres que le están siguiendo amerita muchísima importancia a tal grado que dentro de su sermón más importante tiene que entregarnos a nosotros algunos tips, algunas formas, algunas instrucciones en ese sentido de cómo debemos relacionarnos en ese sentido con aquellos que nos rodean. De alguna manera, en esta idea que encontramos acá de relacionarnos, uno encuentra desde el 1 hasta el 12, uno encuentra esta idea de eh, por lo menos 7 ideas de cómo relacionarse o los aspectos de relación que uno pudiera tener. Eh,
tenemos esta idea de relaciones y espero que lo alcancen a leer allí. Eh, Primero, relaciones con nuestro hermano, eh, relaciones con un grupo designado como perros y cerdos. No se preocupen, lo vamos a revisar más ratito. Cómo nos relacionamos con nuestro Padre celestial, cómo nos relacionamos con la gente en general, cómo nos relacionamos con aquellos que están peregrinando con nosotros, vale decir, están en el camino con nosotros, cómo debiéramos relacionarnos con aquellos que denomina Jesús como falsos profetas y finalmente cómo relacionarnos con Jesús como Señor. Entonces, esta parte del sermón, la idea principal, tiene que ver con las relaciones y está dividida en estas ideas. O sea, uno podría acá perfectamente aislar cada uno de estos elementos y podría decir ya qué está pensando Jesús cuando dice que nos relacionemos con nuestro hermano, con nuestro Padre Celestial, etcétera. ¿Cuál es la forma en que Él quiere que nos relacionemos? Por razones obvias, nosotros vamos a revisar de estas 7, solo vamos a revisar 2, que de alguna manera están contenidas también en las otras que fueron mencionadas, ya que con respecto al tema de relacionarnos con nuestro Padre Celestial, vuelve a tomar el tema de la oración, cosa que ya tomamos anteriormente, entonces vamos a aislar las dos más importantes en el sentido de que las otras de alguna manera las hemos venido viendo a través de las otras lecciones que hemos tenido. Así que en este estudio, en el día de hoy, vamos a analizar dos tipos o las dos relaciones que se mencionan acá. Primero, la que está del 1 al 5 con nuestro hermano y la segunda, porque es la más complicada de, de, ¿cómo decir? A ver, de expresar, de entender, porque a todas luces es muy compleja la segundo concepto de relaciones con este grupo que Jesús en su sermón designa como perros y cerdos. Así que esas son las dos relaciones, los dos conceptos de relaciones que vamos a revisar hoy día. Así que, dicho eso, entonces partimos con la primera que tiene que ver con nuestra actitud hacia nuestro hermano. Repasemos el pasaje. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo primero que hay que decir referente a esto, y lo vamos a ir viendo en todo el tema, es que cuando Jesús está hablándole a los que le estaban escuchando en ese momento, vale decir, a los discípulos que estaban escuchando este sermón y por extensión también hoy día a nosotros, eh, Jesús está consciente de que las personas que le sigan, tanto aquellos que le estaba hablando en ese momento como hoy día, Jesús estaba consciente y absolutamente claro que esta comunidad que se estaba formando en torno a seguirle a él nunca iba a ser absolutamente perfecta. Eso es lo primero que hay que decir. Cuando Jesús empieza a ver este primer concepto de las relaciones entre hermanos, entre personas que se comunican, lo primero que hay que decir es lo siguiente. Jesús establece desde un principio que esta comunidad de hombres y mujeres que le están siguiendo y creyendo nunca iban a llegar a vivir una perfección absoluta. Por el contrario, da por sentado que en estas relaciones que vamos a experimentar,
hay personas que van a proceder mal y esto dará lugar a tensiones dentro del grupo o a lo que nosotros hoy día podríamos denominar o llamar como problemas de las relaciones humanas. O sea, esa es la situación. Antes que esto sucediera, Jesús ya le estaba diciendo a sus discípulos, a quienes le estaba enseñando en el sermón, ya le estaba diciendo que en este mundo que se iba a experimentar, siempre alguien de alguna manera iba a tener un mal proceder y que esto iba a arrojar situaciones complejas entre uno y otro, finalmente donde estas relaciones se iban a complejizar. En particular, uno tendría que pensar o hacerse esta pregunta: ¿cómo debería el cristiano conducirse con alguien que camina a su lado, pero que se ha portado o ha hecho algo malo? Otra pregunta también uno tendría que hacer es: ¿ha dado Jesús instrucciones sobre la disciplina dentro de una comunidad? Y eso es lo que se está refiriendo este pasaje, porque efectivamente sí hay situaciones o instrucciones que Dios da para que en este mundo en el cual estamos relacionándonos con otros, y cuando nos damos cuenta de que a veces nosotros hacemos algo malo o alguien hace algo malo, que nosotros nos damos cuenta y que eso rápidamente tiende a querer dañar nuestras relaciones, entonces Jesús dice, bueno, frente a eso hay que dar alguna respuesta. Eh, y básicamente lo hace haciendo una prohibición. Y esto es muy importante. Piensen en esto, por favor. Jesús está estableciendo lo siguiente: en esta comunidad o en este grupo de hombres y mujeres que quieren seguir al Señor, no va a existir absoluta eh, eh, falta de problemas. O sea, no va a ser un grupo donde no van a existir dificultades. Primera cosa, eso no es lo que Jesús está diciendo. Todo lo contrario, Jesús está diciendo que justamente el hecho de estar juntos van a producirse problemas que van a atentar en contra de nuestras relaciones personales. Entonces, cuando Jesús está advirtiéndole eso a sus discípulos, les dice lo siguiente: entonces, si eso ustedes lo saben, porque esto es interesante, el Sermón del Monte nos prepara, ¿no? Nos prepara. Uno no puede llegar a pensar, a decir como a veces uno tantas veces escucha a testimonios de hermanos, ¿no? Que cuando dicen, y cuando yo llegué a la iglesia, yo pensaba que en la iglesia eran todos ángeles. ¿Han escuchado esa idea, no? Como que en la iglesia, cuando yo recién era nuevito, yo pensé que en la iglesia era solamente todo bueno y no había nada malo. Ya, primera cosa, el Sermón del Monte, Jesús está diciendo que eso no es así. El concepto de cómo se relacionan personas con tan distintos pensamientos, formas, crianzas, visiones de la vida, va a producir conflictos. Y eso es así. Entonces Jesús dice, bien, si eso es así, entonces, ¿cómo cuidamos el concepto de que las relaciones humanas no se complejicen demasiado? Y el primer no que establece acá Jesús, que nos ayuda a nosotros de cómo entonces nos cuidamos en el tema de las relaciones humanas, tiene que ver con esto. Lo primero que establece Jesús acá tiene que ver con lo siguiente: hay una prohibición. O sea, y esto es muy importante, hermano, para mantener relaciones eh, con otros de manera lo más sana posible, Jesús lo primero que dice es lo siguiente: nunca
alguien que quiera mantener relaciones con otras personas de manera correcta, de manera sana, de manera edificante y por último, de manera que quiera agradar a Jesús, nunca puede ponerse en el lugar de juez del otro. Esto es lo primero. La palabra de Jesús, este concepto que aparece allí como no juzguéis, es interesante porque para comenzar tenemos que rechazar la creencia de que Cristo prohíbe en su totalidad la institución humana de cualquier corte legal, porque uno cuando lee este pasaje dice, no juzguéis, el cristiano no debe ser juez, lo primero que tenemos que decir es, lo que Jesús no está diciendo acá es que, no es que Jesús esté diciendo que entonces, si no, no debe haber juicio, no debe haber alguien que emita juicio, no, no está diciendo eso. La prohibición de Jesús de ningún modo puede tener la intención que se le puede dar en esta idea de que nadie pueda juzgar nada, como por ejemplo las cortes legales. Los que han estado en todas las clases se recordarán cuando estuvimos hablando en el tema de la justicia. Y cuando estuvimos hablando de la justicia, es interesante porque aparentemente lo que Jesús estaba diciendo es la ampliación un poco de esto y es que ninguno de nosotros debe emitir un juicio, lo que no niega que exista la justicia que determine cuando hay una falta sobre nosotros. Entonces, cuando uno dice o escucha a Jesús en el sermón diciendo, el cristiano no debe juzgar, el cristiano para mantener relaciones personales con otros de manera sana y de manera adecuada, lo primero que tiene que hacer es nunca ponerse como juez. Entonces, lo que nos lleva a pensar en lo siguiente, no juzguéis. Entonces, este es el primer concepto. Y esto es muy importante, hermanos, porque por eso digo que esta parte es como fundamental para entender todo. Cada vez que alguien que se está relacionando con otro se pone en el lugar de juez, está colocando en riesgo esa relación que está teniendo. Lo voy a exponer, por ejemplo, en el concepto del matrimonio. Cuando en el matrimonio hay uno que siempre está juzgando al otro, pensando que él es mejor que el otro y siempre está juzgando, normalmente ese matrimonio está en un peligro tremendo. ¿Por qué? Porque la clave de esto, según lo que Jesús está planteando acá, es lo siguiente. Para mantener relaciones personales de manera correcta y sana, lo primero que tenemos que hacer es negarnos, resistirnos a ponernos juez como otros. No puede entenderse como un mandato a suspender nuestras facultades críticas hacia otras personas, a volvernos ciegos a sus faltas, fingiendo que no nos damos cuenta de ellas, a rehuir toda crítica y rehusar discernir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo yo vivo el concepto de mis relaciones con otro si me dice el Señor, ustedes no juzguen? Ya, entonces yo tengo que hacerme el loco de cómo se comporta la otra persona. ¿Qué hago cuando yo veo que efectivamente quien está a mi lado, ya sea un amigo, sea un compañero, sea lo que sea con quien me estoy relacionando, qué hago cuando esa persona está abiertamente equivocada? Si Jesús me dice no juzguéis, entonces la pregunta es, yo me hago el loco, me hago como que no está pasando nada y me rehúso a darme cuenta entre lo que es verdad y error, entre lo bueno y lo malo. Tampoco está diciendo eso.
O sea, Jesús cuando dice el cristiano no debe juzgar, primero, no está diciendo que no deban existir elementos como los tribunales para emitir juicio, no está diciendo tampoco que yo tengo que hacerme el loco frente a lo que veo, entonces como que aquí no está pasando nada, porque Jesús me dice que yo no debo juzgar, así que diríamos no, no veo, no veo, no escucho, no hago nada. No, Jesús no está diciendo eso tampoco cuando está hablando del concepto de no juzgar. Entonces, nuevamente volvemos a esta pregunta. Si la prohibición de juzgar que Jesús hace en el Sermón del Monte no van en contra de establecer tribunales que hagan justicia en lugares donde corresponde, si la prohibición de no juzgar de Jesús no va en una negación de lo que estoy viendo y yo me doy cuenta que hay algo malo, pero pienso que Jesús me dice no juzgar, entonces no tengo que juzgar. Si tampoco va en esa dirección, entonces, ¿qué significa cuando Jesús le dice a sus discípulos y espera que sus discípulos no se pongan en el lugar de juez? Y básicamente, y esto es muy importante porque pareciera ser que el concepto más fuerte que encontramos en el sentido de cuando Jesús lo que quería decir con no juzguéis, básicamente el, es cuando una persona está colocándose en esta posición de ir censurando, ir buscando faltas y con eso lograr destruir a la otra persona. Ese concepto de juzgar solo con la intención de destruir a la otra persona es aparentemente a todas luces lo que Jesús está hablando acá en ese sentido. Porque si Jesús no está aboliendo el concepto de un tribunal legal, si Jesús no está diciendo que no podemos quedarnos callados frente a cuando nuestros ojos están viendo algo malo, entonces, ¿cómo debemos entender el concepto de no juzgar? Y básicamente, el concepto de no juzgar en ese sentido de lo que Jesús está planteando se usa principalmente con la negación de buscar elementos para censurar a alguien y buscar finalmente destruirlo. En ese sentido, lo que Jesús está esperando de aquellos que le están siguiendo, por decir así, es que no pierda el sentido crítico de la vida, ¿verdad? Que no se convierta en un animalito, porque solamente el animalito es el que va viviendo sin razonamiento, sino que mantenga este concepto de sentido crítico en ese sentido, mantenga la capacidad de discernir cuando algo o alguien se está equivocando, pero nunca el ser humano puede ponerse en la posición de juez en el sentido de censurar a aquel que está haciendo lo otro en ese sentido. Porque la inclinación a censurar es un pecado que tiene varias formas o varios conceptos puestos allí encima. Entonces, cuando hablamos o pensamos acerca de lo que Jesús está diciendo, cuando Jesús dice, a ver, para que las personas que me sigan tengan buenas relaciones con aquellos que les rodean, Jesús dice entonces, lo primero, nunca ustedes deberían ponerse como jueces. Muy bien, no está negando que hay tribunales que enjuician,
Tampoco está negando en que yo no soy capaz de darme cuenta cuando algo está malo y no tengo que decir nada, sino que está apuntando básicamente a cuando yo me voy a poner en el lugar de juez principalmente con el objetivo de destruir a la otra persona. Eso es muy importante entenderlo. Hace la peor interpretación en ese sentido cuando uno piensa de que yo me voy a poner como juez, ¿verdad?, sobre la otra persona y voy a tener toda la intención de censurarlo, o esto es lo más complejo porque cuando alguien se pone en la posición de juez, y esto de alguna manera es lo que Jesús está tratando de ampliar también, cuando alguien se pone en la posición de juez frente al otro, uno se está colocando en un pedestal y pareciera ser que uno está demandando o proclamando una superioridad frente a aquellos que está juzgando. Y aquí es donde pareciera ser que Jesús está colocando el énfasis frente a eso. ¿Por qué? Porque si yo me estoy poniendo a mí mismo en un papel que no me corresponde, cuando yo estoy juzgando a la otra persona, en primer lugar me estoy colocando en un papel que no me corresponde en ese sentido. Y si hago esto, finalmente no solamente yo me estoy colocando en un papel que no corresponde, sino que a quien yo estoy juzgando de esta manera, finalmente estoy destruyendo un poco lo que esa persona es o está haciendo. Fíjense, por favor, esto el apóstol Pablo lo tenía súper claro ya cuando instruye a la iglesia de Romano y le dice, ¿y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está tocando un tema real que existía en ese tiempo, y era que nadie podía ir a juzgar el criado de otro, porque ese criado tenía su propio Señor que lo iba a juzgar. Y en ese sentido es muy importante que nosotros recordemos que cuando el apóstol Pablo escribe esto, de alguna manera está aplicando de manera práctica la verdad que Jesús está planteando acá en Mateo 7 a la situación de ellos. ¿Y tú quién eres que juzgas el criado ajeno? También Pablo se aplicó la misma verdad a sí mismo en muchas ocasiones cuando se hallaba rodeado de personas que estaban en contra de él. Pablo siempre decía, el que me juzga es el Señor. Así que, de alguna manera, uno debe entender lo siguiente: no podemos ponernos en el lugar de juez de las otras personas que nos rodean, en primer lugar, porque no es nuestra competencia. En segundo lugar, porque a esas personas, al igual que nosotros, hay alguien que ya lo está juzgando y que no necesariamente seremos nosotros. ¿Por qué? Básicamente, porque, y esto es muy, muy importante, nosotros no logramos o no podemos, no tenemos la capacidad de ver en lo oculto y ver realmente las intenciones del corazón del otro. El principio que plantea Jesús acá de alguna manera y que luego el apóstol Pablo va tratando de aplicar en su pensamiento es súper sencillo porque nos recuerda a elementos enseñados por el Señor Jesús referente, por ejemplo, al tema del perdón. Miren, por favor, porque Él dice, no juzguéis para que ustedes no sean juzgados. Y esto es interesante. Miren, por favor, porque esto es importante. Recuerden que es Jesús el que está enseñando y hablando sobre esto. Jesús dice lo siguiente: bien,
para mantener relaciones sanas, lo primero que tenemos que evitar a toda costa es en ponernos en una posición de juez. Lo primero. ¿Por qué? Y Jesús menciona el por qué. Dice, porque con la forma que ustedes juzgan, ustedes serán juzgados. Y con la medida que ustedes medís, os serán medidos. Y esto es tremendo. Jesús de alguna manera está diciendo algo aquí que es tremendo, hermanos, porque Él está diciendo que cada vez que nosotros nos ponemos en el rol de jueces, estamos ocupando algo para hacer ese juicio, una medida de ese juicio. ¿Y sabe qué dice Jesús? Jesús dice, ¿por qué nosotros no debemos juzgar? ¿Por qué? Porque la misma medida que estamos utilizando para juzgar al otro, con esa misma medida, luego nosotros vamos a ser juzgados. Si tomamos la postura de jueces, no podemos ignorar o alegar ignorancia de la ley. Y esto es lo complejo, ya lo había dicho en clases anteriores cuando Jesús plantea todo este tema de la ley. Fíjese, por favor, si usted dice, ya, yo me voy a poner como juez y voy a juzgar a otro, usted va a tener que hacer uso de una ley, digámoslo así, para aplicarle el juicio al otro, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Jesús está diciendo, ¿qué va a pasar entonces? Que cuando luego nosotros fallemos frente a esa situación, que probablemente fallemos, ahora a nosotros se nos va a aplicar esa ley porque no podemos acusar o decir que yo ignoraba esa ley, porque incluso ya la ocupé para juzgar a alguien. Entonces Jesús está diciendo algo muy, muy interesante y que tiene que ver con el concepto de la ley que estudiamos atrás. Esto es muy importante porque cada vez que nosotros nos ponemos en el rol de jueces, estamos activando la ley para otros. ¿Y sabe qué es lo tremendo que Jesús está diciendo aquí? Jesús está diciendo que cuando activamos la ley para otro, entonces a nosotros también se nos va a juzgar con esa misma ley. Y lo peor de todo, que esta es la parte más compleja, no vamos a poder decir que no sabíamos, porque ya ocupamos la ley para juzgar al otro. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema es que quedaríamos cautivos de la ley. ¿Por qué quedaríamos cautivos de la ley? Porque estamos aplicando algo que conocemos y creemos nosotros que bajo esta ley que conozco yo voy a juzgar. Pero resulta que Jesús ya nos había enseñado en clases anteriores que la ley ya no venía para juzgar, la ley venía solamente para mostrar la condición del ser humano. Y nosotros estamos volviendo, cada vez que nos ponemos en esta posición de jueces, estamos volviendo a utilizar la ley para el castigo, no para la gracia, como es el objetivo de Jesús, según las clases que estudiamos anteriormente cuando hablábamos de la ley. Entonces, si utilizo la ley para juzgar y castigar, entonces le estoy dando todo el sentido a la ley desde el punto de vista de que si yo estoy utilizando la ley para castigar a otros, entonces Jesús dice, el problema es que si hacemos eso, entonces nosotros también recibiremos el castigo de la ley cada vez que nosotros nos equivoquemos, porque ya no podemos aludir a decir que yo utilicé la ley para encontrar gracia, que es el objetivo real de la ley,
sino que estoy utilizando la ley todavía para emitir ¿qué cosa? Juicio. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando vemos la falta de otro y nos ponemos como juez, queremos juicio para ellos, pero cuando vemos nuestra falta, queremos gracia para nosotros. Pero Jesús nos enseña algo súper complejo acá. Jesús dice, el que usa la ley para traer juicio, que es que cada vez que se pone como juez, entonces la ley hacia él ya no vendrá como gracia, vendrá también como juicio. Hay una frase que toma todo el sentido acá en lo que Jesús está diciendo. Una frase de los guerreros, qué sé yo, que decía, el que mata a espada muere. ¿Han escuchado ese dicho? El que mata a espada muere. Jesús está diciendo, si nos ponemos como juez y aplicamos la ley para juicio, entonces, ¿por qué nosotros luego deberíamos pedir que a nosotros la ley se nos aplicara como gracia? Y Jesús está dando una declaración bastante compleja acá, bastante compleja, porque dice, primero, no juzguen, pero fundamenta Jesús. ¿De qué manera fundamenta Jesús esta prohibición? Cuando Jesús dice, si ustedes quieren tener relaciones correctas, no juzguen. ¿Cómo fundamenta el concepto de no juzgar? Lo fundamenta diciendo que lo que nosotros hacemos a otros cuando nos ponemos como juez, se nos será hecho a nosotros, porque no podremos aludir a ignorar o a entender la ley de otra manera que simplemente como castigo. Si tomamos la postura de jueces, entonces, el tema es que no podemos alegar ignorancia de la ley que pretendemos ser capaces de administrarles a otros. Si disfrutamos de ocupar esta posición de juez, no debemos sorprendernos de encontrarnos en vuelta de la vida, ya no como juez, sino que ahora en el otro lugar. ¿Y cuál es el otro lugar? Ahora en el banquillo de los acusados. Como Pablo de alguna manera lo expresó cuando dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, dice el apóstol Pablo, pensando igualito que lo que está diciendo acá Jesús, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces Jesús está diciendo, la razón fundamental de por qué no debemos juzgar es porque normalmente algunas de aquellas cosas que nosotros juzgamos, nosotros también las hacemos. Y si hemos aplicado la ley para otros, entonces la ley será aplicada también para nosotros en ese sentido. Para resumir este punto, para que lo podamos resumir, entonces, el mandato no juzguéis no es una idea de estar ciego y no ver nada y que aquí no pasa nada, todo bien o qué sé yo. No, sino más bien es una exhortación a ser generosos. Jesús no nos dice que dejemos de ser hombres al suspender nuestros poderes críticos que nos distinguen de los animales, sino que renunciemos a la ambición presuntuosa
de ser Dios al colocarnos en el lugar de jueces. ¿Por qué? Básicamente, y la razón tal vez es, ¿cómo lo podría decir más sencillo? La razón más principal es que nosotros también fallamos. Esa es la razón principal. Entonces, en ese sentido, la principal tiene que ver con ser generosos, básicamente porque nosotros también podemos estar al otro lado de esta situación. Y lo más importante, y esto creo yo que es un tema también a considerar, es esta idea de que cada vez que alguien se pone en el lugar de juez, se está colocando en el lugar de Dios. Porque ¿quién es el único realmente que puede hacer eso desde la perspectiva bíblica? Es Dios. En segundo lugar, entonces, la primera idea tiene que ver con no debemos juzgar. En segundo lugar, que esto lo vamos a ver un poco más rápido porque ya lo hemos visto en otras secciones, el cristiano no debe ser hipócrita. Fíjese por qué Jesús ahora está diciendo que no debe ser hipócrita en cuanto nos relacionamos con otros específicamente. Leamos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Jesús ahora nos cuenta una especie de mini parábola, por decir así, ¿no? Eh, es una especie de mini parábola donde se habla de cuerpos extraños que están en los ojos de las personas, ¿verdad? Un polvito, una pajita, una cosita, por un lado en el ojo de uno, ¿verdad? Algo pequeño que está molestando su ojo, algo pequeño, y es un poco, es cómica la pequeña parábola que hace Jesús, porque imagínese, le pone al otro un pedazo de palo en el ojo. Obviamente es una exageración, pero ¿qué es lo que Jesús está diciendo acá con esto? ¿Qué es lo que está diciendo? Siempre en el concepto de cómo mantenemos nuestras relaciones lo más correctas con otros. Esa es la idea. Entonces lo que Jesús está diciendo es que muchas veces nos escandalizamos de que alguien cometió algo malo, pero cuando eso es ponderado correctamente y medido por, en este caso, por Jesús, pensando que Él es el que está hablando acá, muchas veces eso que el otro hizo es algo tan pequeño, tan diminuto, que no está negando que le está dañando, ¿verdad? Que esa es la idea, no está negando que le está dañando, pero que viene alguien que tiene un palo en el ojo, quiere tratar de ayudar al que tiene una basurita en el ojo. Entonces, aquí esta idea de tener una basurita versus un madero en el ojo es lo que Jesús está planteando en el concepto de decir que no debemos ser hipócritas. Anteriormente a esto, Jesús había expuesto nuestra hipocresía con relación a Dios pensando en los fariseos. ¿Se acordarán cuando estudiamos esa parte, verdad? Cuando Jesús decía que el problema de los fariseos era que eran unos actuadores, unos actores, ¿se acuerdan? Porque ese es el concepto de hipócrita, son actores. Entonces Jesús lo que está diciendo acá, ustedes no pueden ser actores. ¿Y cuál sería la actuación acá? ¿Cuál sería la actuación que Jesús está colocando frente a esta parábola? A ver, ¿quién me podría resumir en breve frase cuál sería la actuación que Jesús está planteando en esta parábola? ¿A alguien se le ocurre cuál podría ser la actuación acá? Porque recuerden que hipocresía es esta idea de actuar. ¿Cuál sería la actuación frente a esta mini parábola? ¿A alguien se le ocurre? Ya, no se preocupe.
La actuación básicamente sería esta, y así lo plantea Jesús. Yo vengo a ayudarte y hago como que puedo ayudarte, me presento como que puedo ayudarte, pero en realidad el que necesita ayuda soy yo. Porque entre un polvito, una basurita en el ojo, frente al tablón en el ojo, ¿quién realmente necesita mayor ayuda acá? El que tiene el tablón en el ojo. Entonces, la imagen de alguien que lucha con la delicada tarea de quitar una pajita o una suciedad del ojo de un amigo, mientras él tiene un gran madero que está en su propio ojo, oscurece eternamente su visión. Obviamente es ridícula la parábola que Jesús plantea acá, porque si uno lo piensa, uno diría, es que es imposible que el que tiene el tremendo palo en el ojo quiera ir a ayudar al otro. Es ridículo. Eso dice, eso no podría ser. Pero ¿sabe qué está diciendo Jesús? Muchas veces pasa eso. Muchas veces pasa eso. Aun cuando pareciera casi como una caricatura esta idea de cómo va a venir alguien con un problema tan grande a tratar de ayudar a alguien que tiene algo tan pequeño, es transferible a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia exagerada a ver cuánto se equivocan los otros versus a cuánto me equivoco yo. Tenemos ¿cómo poder decirlo? Tenemos una, una propensión, una fijación muchas veces en descubrir las faltas de otros Una manía. y ignoramos completamente el problema que nosotros tenemos. Entonces, somos exageradamente eh, eh, quisquillosos en ver el problema o las faltas de los demás y reducir casi al máximo nuestros propios problemas. Nos parece o pareciera ser que nos resulta imposible al compararnos con los demás ser objetivo, ser imparcial y darnos cuenta que desde la perspectiva de lo que Jesús nos ha enseñado, en primer lugar, no hay ni hombre ni mujer que no cometa pecado. Y si algo bueno nosotros estamos haciendo, si hubiera algo bueno que nosotros estamos haciendo, ni siquiera es por nuestra propia capacidad, sino que es por la gracia de Dios. En realidad, lo que hacemos a menudo es ver nuestras propias faltas en otros y juzgarlas de manera que queremos tratar de deshacernos de nuestros propios problemas pensando en los problemas de las otras personas, de manera muchas veces compleja y difícil, porque esto es lo que Jesús está diciendo en el versículo 5, este concepto de ser hipócritas en ese sentido. ¿Por qué? Porque pensamos siempre que la falta del otro siempre es mayor a la de nosotros. Y Jesús dice esta parábola, queremos ayudar al que tiene una pajita en el ojo y nosotros no nos hemos dado cuenta, no hemos querido darnos cuenta de que tenemos una viga delante de nuestros ojos. Fíjense, por favor, en ese sentido, entonces quiero compartir algo que un comentarista dice algo sobre este concepto, sobre este pasaje. La inclinación a censurar es un vicio farisaico de exaltarnos a nosotros mismos a costa de desacreditar a otros, un medio muy barato de obtener superioridad moral. Entonces, F. Bruce
comenta sobre este pasaje diciendo que muchas veces lo que el ser humano cuando se pone como juez, en realidad lo que está haciendo en realidad es tratar de ponerse con una superioridad moral frente a otro. Entonces, yo soy mejor que tú. Ese es el concepto que pareciera ser que Jesús está tratando de decirle a sus discípulos, esto no puede hacer así. La parábola finalmente del fariseo y el publicano fue el propio comentario de nuestro Señor sobre esta perversidad. Se la dijo a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. El fariseo hizo una comparación no exacta y odiosa de su propio pensamiento frente a lo que veía en el otro. Lo que deberíamos hacer, en cambio, pareciera ser que Jesús está colocando acá, es aplicarnos una norma por lo menos tan estricta y críticamente como lo aplicamos a los otros. En otras palabras, deberíamos, si vamos a tener una moral súper alta o vamos a desear tener una superioridad moral, lo primero que tendríamos que aprender es a darnos cuenta de lo que a nosotros nos está pasando y cuáles son nuestros problemas. Y eso nos llevaría al tercer elemento que tiene que ver con la idea de que el cristiano debe ser más bien un ser humano. Miren por favor, versículo 5. Hipócritas. Y aquí es donde viene la idea. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús acá frente a este concepto de las relaciones personales con otros? En palabras muy simples, lo que pareciera ser que lo que él está diciendo acá es que nunca podemos ir a mirar a otros tan rápido si primero no nos hemos mirado a nosotros mismos. Es la regla fundamental que Jesús está planteando acá para el concepto de las relaciones humanas. Cada vez que nos planteamos en relaciones humanas, lo que Jesús está diciendo es que todo elemento de juicio, todo elemento de ver el comportamiento, todo elemento de ver nuestro accionar o qué sé yo, siempre debe partir en primer lugar ¿por quién? Por mí. Yo no puedo pretender ir a ayudar a otro si primero no he sacado la viga o el palo de mi propio ojo. O sea, tengo que ser consciente primero, consciente de que tengo un palo en el ojo, de que estoy con problemas, tengo que ser consciente. Y cuando estoy consciente de eso, ¿sabe qué va a suceder? Voy a poder ir al otro, ya no a castigarlo porque fui consciente de mi situación, sino que ahora voy con la misma gracia que logré encontrar cuando yo trabajé esta situación con Dios y cuando experimenté la gracia de Dios frente a mi pecado, frente a mi maldad, frente a todo lo que sea, conmigo, con mi problema, y experimenté la gracia, ahora podré ir donde el otro, y ¿sabe qué? Ya no para juicio, sino para extenderle de la gracia que yo recibí frente a esa situación. Entonces Jesús está diciendo acá lo siguiente: ¿cuándo somos hipócritas? Cuando estamos interesados solo en la falta del otro y no en mi falta. ¿Y cuándo somos hipócritas? Cuando yo no soy capaz de experimentar la gracia de Dios sobre mi falta,
para que cuando voy con aquel que yo me doy cuenta que está en falta, yo ya no vaya a juzgarle para destruirle, sino que yo vaya a compartir de la gracia de Dios que obró a favor de mi propia falta. Espero que no me odien por lo que voy a hacer ahora. Espero no causarle ningún problema a nadie, ¿ya? Advierto antes por si acaso. Advierto antes. Es una costumbre muy humana, así que tampoco es tan complicada, pero la quiero poner como ejemplo. Nosotros muchas veces estamos en en la tranquilidad nuestra, qué sé yo, en nuestro hogar y hacemos cosas como de repente limpiarnos los oídos, ¿no? Usted ha visto que de repente uno empieza por ahí, está haciendo algo ahí, qué sé yo, y se limpia el oído y a veces uno se encuentra con algo absolutamente normal del oído que es cerumen, ¿verdad? Y usted se saca eso ya y busca y se va a lavar, qué sé yo. Y es muy raro que a uno le dé como asco eso, puede darle alguna idea, pero ¿por qué? Porque es su cerumen, es nuestro cerumen. Pero se imagina si yo me saco mi cerumen y se lo paso a usted. ¿Qué es lo mínimo que usted me diría? Bueno, mejor no me lo diga, mejor no me lo diga. Qué bueno. Disculpen el ejemplo, pero esto es lo que muchas veces hacemos. Tenemos una capacidad para ver de manera normal y pedir gracias sobre nuestro pecado, pero tenemos una ligereza para demandar juicio o castigo sobre la falta de otro. Y cuando Jesús está diciendo aquí, la manera de que las relaciones se puedan hacer correctas y sanas, Jesús dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Digo lo siguiente, nuestro deber cristiano entonces no es ver la paja que está en el ojo de nuestro hermano mientras al mismo tiempo no echamos de ver la viga que está en el nuestro. Y esto es muy importante mencionarlo. De nuevo es evidente en todo el Sermón del Monte, de nuevo se hace evidente que Jesús no condena la crítica como tal, sino más bien la crítica de otros cuando no ejercemos una crítica primero hacia nosotros mismos, que se compare con aquella. Jesús no está diciendo que es malo ayudar a otro que esté equivocado. Jesús está diciendo que la corrección en primer lugar debe ir sobre mi vida. Debo entender que el primero en corregir, el primero en cuidar, el primero en pedir gracia, porque es muy raro, o sería muy raro, que usted diga, oh Señor, mira, cometí pecado, mándame todos los castigos del cielo. ¿Así oramos nosotros? No, nosotros no oramos así. Nosotros, cuando nos damos cuenta de algo, vamos y le decimos, Señor, ¿me perdonarías una vez más? ¿Tu gracia podría perdonarme una vez más? Entonces, la norma de Jesús para las relaciones en esta idea es muchísimo más elevada y sana, al igual que como ha venido planteando todo el tema. En todas nuestras actitudes y conducta hacia otros, nunca debemos actuar ni como jueces,
ni como hipócritas, sino como hermanos, cuidando de otros a tal punto que primero podríamos incluso decir que nosotros hemos fallado y corregirnos a nosotros y luego buscar ser de alguna manera constructivo en la ayuda de aquel que voy a ayudar a corregir. Crisóstomo, un padre de la iglesia, menciona esto sobre eso, pero no como a enemigo, ni como adversario exigiendo castigo, sino como el médico que provee las medicinas. Fíjense, él veía de esta manera lo que Jesús estaba diciendo, de que debemos ir al otro, no como un enemigo ni como un adversario diciendo, Señor, que la pague, sino debiéramos ir llevando medicina, medicina que nosotros ya hemos probado en ese sentido. Necesitamos ser tan críticos con nosotros, y esto yo creo que es fundamental, hermanos. Necesitamos ser tan críticos con nosotros como normalmente lo estamos siendo con otros. Y tan buenos con nosotros o con los otros como muchas veces queremos serlo con nosotros mismos. Entonces allí aplicaremos de antemano la regla de oro, la que Jesús nos lleva al versículo 12. Porque Jesús, toda esta discusión de cómo debemos relacionarnos, lo cierra con este versículo. Versículo que cada uno de nosotros deberíamos saber de memoria, tener escrito en la pared, en alguna parte, en nuestra casa, conocerlo de memoria, porque es el versículo que nos podría ayudar frente a las relaciones con otros. ¿Cómo dice? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y fíjense lo que dice Jesús acá. Porque esto es la ley y los profetas. ¿Quieres juicio para tu vida? Yo entiendo que no. Queremos misericordia para nuestra vida. ¿Queremos que nos vaya mal en nuestra vida? Yo entiendo que no. Queremos que nos vaya bien en nuestra vida. Y Jesús, de manera magistral, diría yo, ¿no? Cuando ya va cerrando el concepto de las relaciones con otros, con nuestros hermanos, Jesús dice, bueno, y el resumen de esto es lo siguiente. ¿Qué te gusta que hagan contigo? Que te traten bien, que te entiendan, que te corrijan con amor, que te demuestren amor, que estén preocupados. ¿Eso te gusta que hagan contigo? Jesús dice, bueno, haz eso con ellos. Porque cuando hacemos eso, Jesús dice, en ese momento estamos cumpliendo la ley y los profetas. Tengo que hacer la segunda parte, que es más cortita, pero antes tengo que confesarme. Esta segunda parte es muy compleja. No la vamos a poder desmenuzar completa acá, porque dentro de todo lo que hay varias observaciones que hay que hacer acá. Siempre en el ámbito de las relaciones, parece muy raro que Jesús haga esto, ¿no? Porque venía hablando de cómo cuidar a otros, ¿verdad? Haz con otros lo que tú quieres que te hagan a ti, bonito, todo bonito. Y aparece esta cuestión del versículo 6 que es como raro, porque en el 6, lejos de tratar bonito a algunas personas acá, por eso es raro este 6, porque venía como en onda paz y amor, por decir así, y aparece el 6. Y el 6 dice,
No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, Jesús está diciendo, hay gente que son como perros y hay gente que son como cerdos. Y no que venía hablando de que hay que estar acá y concentrar o que sea. Bueno, a primera vista, este lenguaje obviamente nos causa una sorpresa oírlo de labios de Jesús, especialmente si venía hablando de entender, comprender, qué sé yo, ponerse en el lugar del otro, y inmediatamente aparece esta idea. Pero esto es una característica muy conocida de Jesús, ¿no? Jesús eh, a lo bueno lo llamaba bueno y a lo malo lo llamaba malo. Su franqueza que le caracterizaba a Jesús siempre a veces fue muy poco entendida por la gente. ¿Y qué es lo que está afirmando acá? Por favor, no borre lo anterior porque alguien podría decir, ah, pero ve, yo tenía razón, ves, ya está, hay que darle porque es un animal. Ya, pero veamos qué quiere decir Jesús acá, pues, veamos, para que entendamos. Ya, aquí Jesús reconoce algo que seguramente mientras usted me estaba escuchando, también usted estaba lidiando con esto. Pero pastor, si hay gente que es como animal. Bueno, Jesús reconoce que hay gente o hay ciertos humanos que actúan literalmente casi como animales y pueden, por tanto, Jesús los designa acá como perros y cerdos. Lo que yo les decía que es complejo revisar acá es que lo primero que tendríamos que decir es que Jesús está mostrándonos una especie de equilibrio de vida, ¿verdad? Nos estaba diciendo que no debemos ser jueces de otros, ¿verdad? No debemos actuar de manera hipócrita, olvidándonos que nosotros también tenemos problemas. No debemos condenar, no debemos censurar, pero tampoco, y esto es muy importante, tampoco debemos ignorar que hay personas que viven de esta manera. O sea, Jesús está diciendo, no debemos ignorar que hay personas que están viviendo en una condición casi como animales. ¿Y a qué se refiere eso? Vamos a revisarlo ahora. Y esta es una frase muy importante. Los santos no deben ser jueces, pero los santos tampoco deben ser ingenuos. Esto es lo que Jesús está diciendo. Fíjense, por favor, Proverbios 9:8 nos va a invitar a pensar un poquito en lo que Jesús podría estar diciendo acá. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Y acá pareciera ser que tenemos que entender algo o hacernos esta pregunta que yo creo que todos nos estamos haciendo en este momento. ¿A quiénes se está refiriendo Jesús y denominándolos como perros y cerdos? ¿A quiénes? Porque este es el punto en cuestión. Como les dije, este no es un tema simple. Algunos comentaristas, por ejemplo, Juan Calvino pensaba sobre este pasaje lo siguiente, que yo se los quiero mostrar. ¿Qué pensaba Juan Calvino de este pasaje? Dice que los perros y los cerdos son nombres que se dan no a toda clase de hombres disolutos o pecadores en nuestro lenguaje, o aquellos que no tienen temor de Dios ni verdadera devoción, sino aquellos que mediante pruebas claras han manifestado un endurecido desprecio hacia Dios, de modo que su enfermedad parece ser incurable. ¿Qué está diciendo Juan Calvino? Calvino está diciendo que aparentemente estos perros y estos cerdos no es gente mala, porque la gente mala entraría en el grupo anterior.
Juan Calvino está aparentemente definiendo a este grupo de personas como personas que abiertamente están en contra de Dios, abiertamente, intelectualmente y espiritualmente, experimentalmente están teniendo un desprecio por Dios. No es que no le conozcan, es que saben de él y no quieren saber absolutamente nada con él. Aparentemente, Juan Calvino pareciera pensar que estos perros y estos cerdos son personas que habiendo escuchado de Dios, conscientemente no quieren ni obedecerle y lo desprecian. Bien, eso es Juan Calvino. Crisóstomo, que es otro padre de la iglesia también, plantea lo siguiente. Usa una expresión similar porque identifica a los perros con personas que viven en impiedad incurable. Y aquí entramos a un tema complejo, porque la Biblia sí plantea un pecado que dice que es imperdonable, que básicamente tiene que ver con rechazar la obra de Dios en la vida de un hombre. O sea, pareciera ser que tanto Calvino como Crisóstomo y en la misma Biblia estuvieran planteando de que estos perros y estos cerdos serían personas que habiendo conocido de Dios, le han dado vuelta a la espalda y no quieren saber absolutamente nada de él y lo desprecian. Y acá necesito leer Mateo 10, porque Jesús en la misma dinámica le da las siguientes instrucciones a los discípulos cuando iban a comenzar a predicar. Más, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Nuevamente nos encontramos acá en un tema complejo porque Jesús está instruyendo a sus discípulos que cuando fueran a predicar, consideraran que todos aquellos que rechazaran el mensaje, no se preocupen, déjenlos. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo, los que rechazan, déjenlos. Preocúpense por los que reciben el mensaje. El apóstol Pablo tiene una experiencia similar y con esto termino. El apóstol Pablo dice Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. El apóstol Pablo, por lo menos en 5 ocasiones, tiene palabras similares a estas, diciéndole a la gente que por causa de que rechazan la predicación, él simplemente ya no se hacía cargo de ellos. En algún momento dice, cuando los judíos se pusieron y blasfemaron frente a Pablo en otra ocasión, Pablo se dio vuelta, los miró y les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. O sea, ¿qué está aparentemente diciendo Jesús acá? Y esta, diríamos, es la parte compleja. Jesús está diciendo que efectivamente hay gente que va a rechazar una y otra vez de manera voluntaria
el mensaje de Dios y Jesús dice a estas personas, no les sigan insistiendo, sigan predicando con aquellos que creerán. Yo no sé qué va a pasar con ellos, porque no lo dice acá por lo menos en la escritura, pero pareciera ser que Jesús está diciendo a esas personas, no sigan, porque finalmente lo único que están haciendo es traer más juicio sobre ellos, porque mientras más saben, serán juzgados de una manera más compleja. Entonces, frente a eso, frente a las relaciones que de alguna manera Jesús está planteando acá, nos vamos a quedar principalmente con la primera, que es la fundamental y la base para todo el concepto de las relaciones, que sería entonces poner cuidado con el tema de la posición que nos ponemos en no juzgar. Segundo, tener cuidado en que no nos convirtamos en hipócritas, vale decir, queriendo ayudar a otros y no sanando y trabajando nuestras propias vidas, y eso es muy importante. Tercero, básicamente, ¿por qué? Porque la ley o la regla de la ley se cumpliría cuando nosotros hacemos a las otras personas, hacemos lo que nos gustaría que nos hagan a nosotros. Si yo quiero que Dios me perdone, entonces se vuelve a tocar nuevamente el tema acá, yo debo perdonar. Si yo debo ser misericordioso con otros, entonces también yo debo expresar misericordia. Pero no es menor también lo que Jesús plantea en el versículo 6, porque Jesús plantea que si bien es cierto, nosotros debemos estar en esta intención de bendecir, no debemos olvidar que también hay personas que nunca querrán ni cambiar ni revertir sus vidas, principalmente porque han rechazado el mensaje y la gracia de Dios. Hasta aquí llegamos hoy día. ¿Preguntas o consultas?